Hola, les doy la bienvenida a nuestro podcast Creando Valor. En este episodio tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar acerca de la importancia de las buenas prácticas de manufactura y almacenamiento. Paulina Arias. Paulina, bienvenida a nuestro podcast. Gracias, Luis Fer. Buenos, les mando un cordial saludo a todos los que nos están viendo. Sí, me he dedicado gran parte de mi vida profesional a desarrollar el tema de alimentos y te agradezco la invitación. Muchas gracias, Paulina. Bueno, creo que es muy importante que entendamos muy bien que la importancia, y por eso traer este tema creando valor, de las buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de almacenamiento. Y qué mejor que tener una experta como Paulina. Paulina que tiene una gran trayectoria en el mundo empresarial, industrial, de alimentos, en la parte regulatoria y sobre todo en todo lo que tiene que ver con alimentos, en la regulación gubernamental para poder registrar alimentos, el registro sanitario. Entonces, ¿quién mejor que Paulina para podernos mostrar un poco más a fondo esto y que seguramente va a crear valor para todos ustedes quienes nos escuchan en Spotify y en las demás plataformas de podcast y no solamente ahí, sino que también nos ven en YouTube? Así que, bueno, bienvenida Pauli a este espacio que también es tuyo, en donde vamos a ver algunas cosas que quisiera como preguntarte, o para poder entrar un poquito más en detalle. Y lo primero que quisiera preguntarte es que nos cuentes tú, quién eres tú, qué estás haciendo ahora, datos sobre ti, dónde estudiaste, qué estás haciendo ahora. Sí, actualmente soy jefe de supply chain en una empresa local que se llama Productos Olé del Ecuador. Digamos, ese es mi último trabajo. Sin embargo, tengo alrededor de 20 años de experiencia en la industria alimenticia. He trabajado en empresas grandes como Confiteca, Moderna Alimentos. También he dado clases en universidades. Actualmente también me hallo dando clases a profesionales de temas de normativa. Todo esto comenzó cuando estudié en la universidad bioquímica y farmacia con especialidad en alimentos. Siempre me llamó la atención saber cómo funcionaba un negocio, porque muchas veces el personal técnico, la gente que estudia carreras técnicas, son consideradas un gasto dentro de una organización. Quizá por obligación las empresas tienen que contratar a esta gente sin darse cuenta de todo el valor que pueden generar. Por eso estudié un MBA para poder entender cómo funciona un negocio y de esta manera dar un mejor aporte. Y finalmente estudié una maestría que tiene que ver con la eficiencia de procesos en la Universidad de La Rioja, porque ese conocimiento te da a entender qué paso seguir para lograr esas utilidades que puede tener una empresa a partir de la aplicación de los conocimientos de un personal técnico, que como te cuento, Luis Fer, es muy valioso para las empresas, con el fin de que no se consideren gastos, sino inversiones valiosas para conseguir esa rentabilidad, aportar esa rentabilidad de las empresas. Chévere, a mí siempre me ha parecido súper importante, no solamente interesante, que tiene muchísima profundidad, sino importante todos estos temas regulatorios en las organizaciones y viendo tu recorrido y todo el esfuerzo que has hecho también en la parte académica para formarte en lo que te ayuda a complementar para poder aplicar esto de la mejor manera en las organizaciones, ¿no? Y no solo en las organizaciones en la que estás trabajando ahora, sino también en los demás emprendimientos y otros negocios que manejas a nivel de regulación, ¿no? Entonces, viendo, como yéndonos por ese lado, por esa línea, me gustaría preguntarte cuál es el marco normativo, sobre todo en Ecuador, que es donde tú estás ahora laborando, de las buenas prácticas de manufactura y almacenamiento. La entidad que regula esa parte aquí en Ecuador se llama ARCSA, que es la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Esta entidad emite algunas resoluciones al respecto, pero la principal es la 016. Un capítulo vasto de esta resolución explica todos los componentes de las buenas prácticas de manufactura, considerándose a este tipo de certificación como la básica que cualquier empresa de alimentos debe mantener, porque garantiza que los productos que salgan de esa planta van a ser inocuos, van a ser producidos con buenas características higiénicas. Respecto a las BPAs o buenas prácticas de almacenamiento, la normativa que la rige también sale del ARCSA,
pero actualmente está dirigida solo a establecimientos farmacéuticos, más no a alimentos. Y eso no debería ser una limitante para que los fabricantes de alimentos la puedan incorporar a su negocio. Hay mucha normativa a nivel de la región, ya que hay países como Colombia, Chile, que ya han desarrollado normativa relacionada con las buenas prácticas de almacenamiento. Entonces, aquí para el Ecuador no sería difícil comenzar una implementación de estos temas. Muy bien. Em, Además de todo esto que nos cuenta de la parte normativa, ¿cuáles crees tú que son los beneficios, ¿no? Los beneficios de poder obtener, que una empresa obtenga este tipo de buenas prácticas de almacenamiento y manufactura. Respecto a la implementación de buenas prácticas de manufactura, el beneficio es monetario. Desde el lado de los registros sanitarios o notificaciones sanitarias que se puedan obtener. Hay una parte de la normativa que indica que si tu planta está certificada con buenas prácticas de manufactura, los trámites de registro o notificaciones sanitarias podrían hacerse en línea. Es decir, cuando tú obtienes esa certificación, el ARSA te da un código único. Y bajo ese código único tú puedes inscribir de manera automática todos los productos que se fabriquen en esa línea. Si es que tú no tienes buenas prácticas de manufactura, el registro de cada uno de los productos debe ser individual. El trámite debe ser individual y cada trámite va a tener su costo y tiempo de resolución. Entonces, desde ese punto de vista, certificar las buenas prácticas de manufactura te puede ayudar a disminuir costos en temas de registro de producto. Todos sabemos que estos registros o notificaciones que se tienen que dar en la agencia son obligatorios previo a la comercialización del producto. Digamos eso desde el sentido monetario y habilitante comercial. Sin embargo, los beneficios van más allá de eso, debido a que una línea que tiene certificación de buenas prácticas de manufactura brinda seguridad a los consumidores, porque los diversos pilares que contienen estas buenas prácticas de manufactura hacen que el resultado de lo que se fabrique en esta instalación sea el inocuo, cuente con buenas características, no vaya a enfermar a los consumidores. Y dentro de las buenas prácticas de almacenamiento, desde mi experiencia, Luisfer, lo que te puedo contar es que alcanzas buenos grados de eficiencia en los procesos logísticos. No rompes la cadena que de alguna manera se creó en la planta con las buenas prácticas de manufactura, sino que la continúas. Porque en los almacenes se mantiene esta calidad, esta inocuidad del producto al generar procesos que permitan que cuando sale de la planta el producto mantenga sus condiciones de inocuidad y de calidad. Adicional a eso, yo me he dado cuenta que muchas veces la última parte de la cadena dentro de las empresas, que es logística, muchas veces se descuida. Y las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte le dan esa importancia o ese protagonismo que necesita esta área. Muchas veces por desconocimiento las personas comienzan a generar errores que podrían ocasionarle a la empresa perder ventas, como por ejemplo mal despacho o permitir una infestación de plagas o de alguna manera dejar caducar producto por una inadecuada rotación. Con las buenas prácticas de almacenamiento tú puedes cubrir todas estas brechas que al final resultan en eficiencias y eso al final se traduce en dólares que la compañía estaría generando. Excelente. Esa parte de la cadena de suministro, como tú sabes que yo he pertenecido a esta área durante mucho tiempo, hemos vivido muchísimas situaciones en las cuales hemos tenido que aplicar medidas preventivas que vienen desde estas buenas prácticas, ¿no? Obviamente siempre hay que evitar la corrección. Entonces, por eso habla de esas medidas preventivas. Y lo importante es que de tener esos procedimientos muy claros, de tener la forma de accionar, de actuar, quiénes son los responsables, la parte de claridad del proceso. Todo esto me parece que es algo muy interesante lo que nos acabas de decir. Y adicional de eso, y aprovechando este tema, me gustaría preguntarte si has visto casos de éxito que nos puedas compartir acerca de este tema. Sí, el principal caso de éxito que te puedo comentar
es el desarrollo que la gente que participa en la implementación de estos proyectos puede alcanzar. Como te conté, yo estoy dando clases y también tengo equipos a cargo y pienso que lo más importante en una organización siempre es la gente. Si tú te enfocas en la gente, en desarrollar sus habilidades, tus resultados van a ser exitosos. Creo que ese es el mayor éxito que puedes alcanzar en la vida personal y profesional, lograr el desarrollo de otras personas. Cuando tú ya has superado esto, los beneficios son monetariamente importantes. Por ponerte un ejemplo, cuando implementamos las buenas prácticas de almacenamiento en los 8 centros de distribución de Moderna Alimentos, desarrollamos un proyecto que tenía que ver con la disminución de sacos rotos que se producían en la operación. Estos sacos rotos podrían haberse producido desde el robot que paletizaba los mismos o por el momento de que el montacargas cargaba los sacos para subirlos al vehículo en el despacho o de igual manera cuando se bajaban los sacos del vehículo ya en el cliente. Esta experiencia, que no nos duró en análisis más de un mes y medio, permitió que la organización tenga un ahorro de $6,000 al mes. Entonces, si tú sumas eso, es una cantidad importante. Y con este pequeño proyecto tú puedes reproducir porque ya tienes la gente formada, ya tienes la gente que te va a ayudar, incluso ellos mismos, a encontrar cuáles son las oportunidades donde tú puedes impactar a la organización. Como te digo, siempre en cualquier proyecto, la gente tiene que ser primero, tocar a la gente y la gente se siente muy valorada y de esa manera se compromete. Entonces creo que ese es el mayor éxito. Qué maravilloso mensaje ese. Yo definitivamente, y lo sabes, comparto 100% ese trabajo por la gente y para la gente también, y que ese sea el punto de partida para el gran éxito de las organizaciones y de las empresas. Y adicionalmente a esto, ya yendo como al ejecutar, ¿sí? La parte del registro sanitario, ¿cómo se puede realizar o cómo se puede conseguir un registro sanitario en Ecuador? Ahora, digamos, todo está escrito, digámoslo así como para decirlo fácil. El ARSA tiene una página web donde muestra todos los requisitos que se deben presentar para poder acceder a este permiso. ¿Cuál es la clave? Siempre es importante contar con personal que sepa al respecto, ya que si tú reúnes los requisitos, cada requisito va a tener un detalle que solo una persona con experiencia en ello lo podría hacer de manera ágil. Todas las personas, digamos que tengan una formación técnica, lo podrían hacer, sin embargo, ahí sí se debe hacer una diferenciación en la experiencia que tenga cada uno de estos perfiles, ya que el éxito de obtener un registro sanitario es presentar un expediente muy prolijo y con todos los detalles que la normativa y la entidad requiere, con el fin de que cuando el expediente sea revisado al interior de ARCSA tenga una aprobación rápida. El proceso normalmente es reunir todos los requisitos, dependiendo de que si el producto es nacional o extranjero. Si es que es nacional va a depender del fabricante, si es que es extranjero del fabricante que está en el exterior, y a veces eso también genera un poco de dilatación de tiempo debido a que las normativas entre países muchas veces no son las mismas. Entonces, la persona que esté aquí en Ecuador debe tener esa habilidad de poder transformarlo del país de extranjero hacia la legislación nacional. Una vez que ya has presentado el expediente con todos los componentes, se ingresa a la entidad te solicita una tasa que debes cancelar por los servicios de la entidad y por hacerlo sencillo, luego de que ya te han aprobado los documentos, te devuelven la certificación, el permiso. Sin embargo, si, como repito, si no usas una empresa o una persona que tenga experiencia en el campo, esto se puede volver una tortura, ya que tú presentas el expediente, pagas y si la entidad presenta observaciones, te va a responder con observaciones y tú tienes cierto tiempo para poder responderlas. Si respondes una vez y lo haces mal, la entidad nuevamente te volverá a poner observaciones. Y si es que esta segunda vez volviste a responder mal, la entidad te cancelará el trámite y perderás la tasa. En el caso de alimentos, los alimentos, la tasa para alimentos va a depender del tamaño de la empresa que está solicitando este permiso.
Entonces, si es que es una pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa. Si es que es una gran empresa, la tasa está alrededor de $750. Si es que es una microempresa, una pequeña empresa, alrededor de $100. Y si es que es un alimento extranjero, la tasa está alrededor de $1,000. Por esa razón, es importante trabajar con personas que sepan al respecto para no perder tiempo y a la par dólares, porque al final las personas que piden sacar estos permisos sanitarios es porque necesitan vender. Y todo el tiempo que tú pierdas en hacer un trámite va a ser dinero perdido y mucho más si te topas con alguien que no lo sepa manejar. No solo vas a perder el dinero de tus ventas, sino también el dinero de la tasa. Es bien importante eso que acabas de explicar, porque muchas de las personas que nos escuchan y que nos ven en las diferentes redes están muy interesados en escuchar esta parte, porque hay algunas empresas, emprendedores y demás que seguro están interesados en sacar sus registros sanitarios y tienen muchísimas dudas sobre este tema. Entonces, siguiendo con esto, ¿qué tipos de registros sanitarios existen? La agencia, el ARTSA, lo que ha puesto en su página web es todos los productos que tengan contacto con el ser humano. Entonces, ahí están los alimentos, los farmacéuticos, los dispositivos sanitarios, los productos naturales, cosméticos, productos de limpieza. em, y incluso ahora ya hay un apartado donde se pueden registrar todos estos productos que vienen con el CBD, que bueno, en nuestro país en los últimos meses ha tomado bastante auge desde que se autorizó, digamos, la comercialización de este tipo de productos, que pueden ser cosméticos. eh, Hay una gran variedad incluso de alimentos que pueden contener estos principios activos, también esos. Pero esas son las categorías principales. Algunos se llaman registros sanitarios como los farmacéuticos y otros los llaman notificaciones sanitarias como en los alimentos y cosméticos. Es un tema, digamos, que el ARSA ha pedido diferenciar, pero en manera general estos son los grandes rubros de los que te dan permisos. ¿Y cuáles son los principales requisitos para obtener y mantener un registro sanitario en la industria de alimentos, farmacéuticos, cosméticos y cómo afectaría ese proceso a la calidad y seguridad de los productos? Desde mi punto de vista, creo que el principal requisito es el arte de la etiqueta, porque este insumo resume todo lo que significa el producto y es la herramienta que va a permitir que el consumidor se informe respecto a qué componentes tiene, si es que tiene autorización, quién es el responsable en el caso de farmacéuticos. Hay mucha información en la etiqueta que contempla la gran cantidad de documentos que tú puedes presentar en el ARS. Dentro del resto de documentos también vas a tener casos como, por ejemplo, el proceso de elaboración, la interpretación del código de lote, certificados de análisis para mirar que los parámetros que controlan las diferentes normas estén dentro de la especificación, fichas técnicas, estudios de estabilidad, fichas técnicas de empaques, por ejemplo, para demostrar que no hay migración de solventes o tintas hacia los productos. Si en el caso de que sean productos extranjeros, también se solicita certificados de libre venta, que son los documentos que parten de las entidades sanitarias de origen, del país de origen, donde esas entidades están certificándole a nuestra entidad sanitaria que el producto está habilitado para lo que ha sido creado. También temas legales, como por ejemplo los poderes que pueden existir, nombramientos de los representantes legales, la habilitación de la empresa aquí. Por ejemplo, si es que alguien trae un producto del extranjero, de ley debe tener un representante en el Ecuador que se haga cargo de que el producto aquí cumpla todo lo requerido por la legislación ecuatoriana. Entonces debe tener acá un RUG, un establecimiento. El establecimiento debe cumplir con las condiciones especificadas en la normativa. Adicional a eso, quisiera mencionar que esos trámites ahora son electrónicos. Entonces, la persona que desea hacer el trámite tiene que estar registrado con firmas electrónicas y demás. Y de esta manera, desde mi punto de vista, creo que
todo este aparataje que existe para poder sacar una autorización, construye una base. Si bien es cierto, te va a servir de manera puntual para tener el permiso, pero es la base para que tu operación se rija a mantener este tipo de características que la autoridad te está solicitando. Porque al fin y al cabo, esta revisión yo lo considero como una ayuda para que tú vayas sumándote o haciendo realidad las directrices que están en la ley, que simplemente van a favor del consumidor, a precautelar la salud del consumidor a través de la comercialización de productos inocuos. Está muy bien esto debido a que, digamos así, el consumidor no va a tener daños a su salud y tú por usar un desodorante que de pronto le dañe la piel o un protector solar que le genere manchas o peor un alimento que lo enferme o un fármaco que lo intoxique. Entonces, sí considero que estos trámites son la base para que una empresa pueda mantener este tema de seguridad y calidad hacia los consumidores. Perfecto. Pauli, en el ámbito de las buenas prácticas de almacenamiento y manufactura, ¿cuáles son los desafíos más comunes a los que se enfrentan las empresas y cómo pueden superarlos de manera más efectiva? Yo creo que hay dos puntos. El uno, como al principio hablábamos del tema gente, la gente es la parte más importante de cualquier proyecto, de cualquier organización. Y a la gente que hay que llegar con este tema de las implementaciones es la gente que se halla en la línea operativa. Y normalmente estos perfiles tienen copado su tiempo con actividades operativas, tienen medidos sus tiempos. Necesitamos contar con el tiempo de esas personas para generar el conocimiento, para construir el conocimiento en ellos y el hábito. Entonces, uno de los retos podría ser dejar que esta gente tenga un espacio para que se pueda autoeducar o ayudarle a educar a través de las personas que están liderando el proyecto y de alguna manera inteligenciarles para que luego ellos sean los dueños de este cambio. Ese es uno de los retos con los que yo me he topado, porque la operación nunca para y la gente está al 100, la gente que hace realidad las cosas está al 100. Entonces, sí es necesario diseñar espacios para que construyan, salgan un poco de esa rutina y construyan este conocimiento. Y por otro lado, también podrían ser los recursos, porque muchas veces desde el tema de infraestructura se requieren mejoras. Di tú corregir un piso que ya está desgastado, o un techo, paredes, hacer obra civil, para poder cumplir lo que dice la normativa. Y a veces esas inversiones son altas, por un lado, y por otro lado, también es difícil parar la operación, porque de pronto para arreglar el piso de una línea productiva tienes que quitar las máquinas y dejar de producir, y eso a nadie le va a gustar. Entonces, ese podría ser otro de los retos, pero de alguna manera hay que irlo con ideas nuevas, con innovación, tratar de mirar cómo se puede llegar a un consenso y seguir construyendo esto que al final va a ser un beneficio para la empresa. Qué bien. Y, y otra pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es el papel de la trazabilidad en los registros sanitarios? Y en sí, ¿cómo esto ayuda a garantizar la seguridad de los productos desde que se fabrican hasta que se consumen? Desde que nació el Ecuapaz, que es una herramienta que ahora a través de la cual se realizan los trámites, el ARCSA generó la resolución antigua que era la 067, creó ya la funcionalidad de control postregistro. Este tema de control postregistro se refiere a que los productos que están en el mercado son tomados por la autoridad y son validados, con el fin de comprobar de que los fabricantes, todo lo que se construyó para el permiso se mantenga en el tiempo y esto es lo que valida ARCSA. Hay que tener muy claro que la gran cantidad de fabricantes y productos que existen en el país no permiten que ARCSA controle al 100% de los mismos. Por eso ARCSA tiene un cronograma donde, debido al tipo de riesgo que presente cierto alimento, van y toman las muestras y hacen esta comprobación. Eso por un lado. Por otro lado, desde las empresas que tienen las buenas prácticas de manufactura,
recuerdas que yo te decía que esas empresas van a registrar automáticamente sus productos, ahí no hay ningún tipo de control previo al permiso. Aquí es donde el control postregistro se vuelve fuerte, porque en la primera etapa, donde te dan el registro automático, la ARCSA asegura o confía que quien tiene buenas prácticas de manufactura lo ha hecho todo bien. Entonces, estas empresas son las principales candidatas para ser tomadas en control postregistro, para validar que lo que presentaron para la generación automática es lo real. En el caso de que ARSA detecte de que alguno de los productos no ha presentado o ha falseado la información, por decirlo así, se generan procesos administrativos que son como juicios contra la empresa y las sanciones pueden ir desde monetarias. Aquí las sanciones son por salarios básicos unificados. Este año el salario está en $450 y pueden ir desde 5 salarios hasta 20, 50 salarios básicos, dependiendo de la gravedad del asunto. También las sanciones pueden ir desde suspensiones de la operatividad de la empresa, temporales o permanentes, o sea, hasta una clausura. Entonces, de esa manera la entidad como que regula la trazabilidad. Sin embargo, casa adentro, las empresas siempre tienen que desarrollar este tema de trazabilidad de sus productos. Y normalmente estos procesos se desarrollan cuando llega una queja de un cliente. Ahí esa es la llamada de atención, ese es el input que a las empresas les hacen repensar qué pasó, dónde se cayó el proceso y tomar las acciones, más alados por la necesidad del cliente que ha presentado o ha demostrado que hay una desviación. Pero de manera general, hablando del tema gubernamental, es a través del control postregistro. Qué bien. Y en cuanto, además de esto, el avance de la tecnología y la digitalización, hablando más, oyéndonos más por esta rama, por este tema, ¿cómo están evolucionando los registros sanitarios y las buenas prácticas de almacenamiento y manufactura? Y qué tendencias o innovaciones emergentes podrían impactar de manera positiva en estos aspectos que menciono en el futuro para las organizaciones? Sí, mira, hace unos 10 años, aquí en el Ecuador, los registros sanitarios se obtenían de manera presencial. Es decir, uno armaba la carpeta física y tenía que ir a la ventanilla a hacer la cola para que le reciban. Ese momento, una secretaria te revisaba los documentos y si es que consideraba que estaban ok, te mandaba a pagar. Si no, te devolvía tu expediente y tú tenías que volver otro día porque habían solo cupos limitados para hacer el trámite. Como te digo, hace 10 años pasaba esto, pero cuando se generó el Ecuapaz, ahora tú todo ingresas a través de la plataforma y las ventajas de hacerlo así es que tú puedes hacer la trazabilidad de tu trámite. Tú puedes saber el día que entregaste, el día que si te levantaron alguna observación, tú pudiste haber contestado bien o mal, qué tiempo te demoraste, asimismo qué tiempo se demoró la entidad. El pago también es en línea, entonces ahora los tiempos se han reducido. Antiguamente tú podías obtener un certificado sanitario hasta en un año, porque primero se demoraban en contestarte como 3 meses y así. Pero hoy, como todo se hace a través de la plataforma, digamos que es un poquito más rápido, porque incluso puedes saber quién tiene tu trámite. Antes la entidad era muy cerrada, tú no sabías quién tenía tu trámite ni qué es lo que pasaba. Entonces hoy esa es la diferenciación en los registros sanitarios. Y bueno, en el tema de buenas prácticas de almacenamiento, para alimentos específicamente, como no está automatizado, eh, depende de ti cómo tú lo implementes. Pero lo que yo veo desde los avances tecnológicos en el tema logístico, hay muchas oportunidades siempre y cuando tú tengas armada la base. Tú debes tener armada la base, y cuando me refiero a la base es tanto la estructura documental, cómo se deben llevar tus procesos y haber desarrollado las especificaciones mínimas de una operación correcta logística, para luego de eso comenzar a ocupar herramientas como el WMS, puedes hacer inventarios con drones, puedes utilizar robots para hacer picking de producto, pero todo esto va a funcionar si es que tu equipo domina las buenas prácticas de almacenamiento como base. Entonces,
Si bien es cierto, todo esto va a generar eficiencias y rapidez, va a disminuir errores, pero si tú no tienes un equipo con el que hayas armado una base buena, unos procesos fuertes, posiblemente se te dificulte un poco usar estas tecnologías. Qué bien, qué interesante todo esto. Y vamos viendo cómo esto tiene un alcance no solamente regulatorio y reglamentario, gubernamental, que es lo más importante, sino todo el fondo y todo lo que genera y alineado además con la evolución de la industria, con la evolución del comercio y del cómo hacer las cosas a nivel industrial. Eh, en este espacio, en este podcast Creando Valor, siempre buscamos profesionales expertos en la generación de valor en las organizaciones y por supuesto al invitar a Pauli a este espacio, estamos cumpliendo con esto a cabalidad. Entonces, el correcto funcionamiento y cumplimiento de esos procesos, además de respetar la legislación, las buenas prácticas y la normatividad que exista vigente, se vuelven objetivos claves para que las empresas compitan en el mercado. Entonces la pregunta sería, ¿cómo las BPM y BPA, como se le conocen a estas buenas prácticas de manufactura y almacenamiento, crean valor en las organizaciones? Creo que sí puedes generar a partir de la implementación de estas dos certificaciones una ventaja competitiva, porque una de las ventajas competitivas que, valga la redundancia, tu competencia no va a poder imitar es el desarrollo de la gente. Entonces, si tú creas una cultura de mejora continua, si tú creas esta cultura de autocrecimiento, de que el crecimiento no tiene límites, tus procesos van a volar. Y si tus procesos vuelan, eso lo que le interesa al dueño de la empresa es dinero. Y el dinero se va a reproducir por sí solo cuando tú generes, digamos, estas implementaciones con ese valor agregado que cada persona que ha podido ser formada y dar cada uno su esfuerzo, su idea, sus ganas de mover a la empresa va a ser inalcanzable por la competencia. Qué bien. Y bueno, no, sin antes darte las gracias por haber compartido con nosotros este espacio, de verdad que ha sido algo súper interesante, importante y que definitivamente crea valor para las organizaciones y para los profesionales que nos ven y que nos escuchan en las redes. Quisiera que nos compartieras cuáles son o en dónde te pueden encontrar, cuáles son los diferentes, si tienes página web, en las redes sociales, para que estas personas que están interesadas te puedan contactar por allí. No, más bien gracias Luis Fer a ti por darme la oportunidad de compartirles un poco de mi experiencia. Nosotros actualmente estamos manejando una empresa que se dedica a todo el tema de asuntos regulatorios, se llama ArcSolver, le pueden encontrar en la web como arcsolver.com, también pueden acceder a través de mi perfil de LinkedIn, Paulina Arias, ahí pueden ver mi perfil y también en Facebook. Nosotros soportamos a todas las empresas en los diferentes segmentos, en temas regulatorios, de permisos. También hacemos capacitaciones, implementación de buenas prácticas, de manufactura, de almacenamiento, HACCP, y todo lo que tiene que ver con legislación alimentaria, sobre todo ISO 22000, FSSC 22000. La idea es ayudar a las empresas. Ese, digamos, es la esencia del negocio, porque para muchas personas a veces esto es inalcanzable, pero puede ser por falta de conocimiento nada más. Entonces ahí nosotros queremos volvernos su pilar de temas regulatorios para que no sea un dolor de cabeza para las empresas. Maravilloso, Pauli. Bueno, todos los datos, redes sociales y demás y página web que nos acaba de decir Pauli en el video y en la descripción de nuestro episodio de podcast quedará totalmente ahí claro para que ustedes tengan un acceso más fácil hacia Paulina y su gran experiencia y la labor que está haciendo actualmente. Bueno, Pauli, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande a la distancia. Te agradezco compartir con nosotros esto tan importante y que nos veamos muy pronto más adelante. Con gusto, Luis, gracias a ti. Hasta pronto. Adiós.